Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video de nuestra materia de Introducción al Derecho, Comisión 13. En el día de hoy vamos a conversar sobre la primera parte de la unidad 2. En primer lugar, quiero hacer alguna aclaración en el sentido de que hay temas de la unidad 2 que ya han sido incorporados en el material que corresponde a la segunda parte de la unidad 1. Esto es el tema de la norma jurídica y sus elementos y el tema de la sanción y sus caracteres. Esos dos temas ya están en el apunte anterior, no obstante están nuevamente mencionados en el nuevo resumen, pero solo su título y una referencia bibliográfica en cuanto a que pueden verlo desde el apunte de la unidad 1 parte 2 o desde el libro o oí desde el libro y está la referencia de las páginas del libro a las que tienen que acudir para ver esos temas. Asimismo, ahora vamos a grabar dos videos como hicimos en la unidad 1, pero el material de lectura va a ser uno solo, es decir, todos los temas van a estar en un único resumen de la unidad 2 y los videos van a ser dos, después ustedes van a seguir el material con los videos, ¿no? Obviamente. Estos videos, obviamente, van a ser lo que vamos a ver la semana que va a partir del 27 de abril en adelante. O sea que el primer video tendré que empezarlo a mirar a partir del lunes 27 de abril y el segundo video el jueves siguiente. Como para que esa semana tengamos vista ya la unidad 2, porque la otra semana vamos a empezar con la unidad 3. También va a haber un test de lectura que voy a subir, pero eso lo hablamos después en la reunión semanal que tenemos de Zoom. Bueno, entonces, ya pasando que el tema elementos de la norma jurídica y el tema sanción están en el apunte anterior y que no los vamos a tocar por eso, empezamos con el primer tema de esta unidad, que es la teoría de la norma jurídica de Kelsen, y que en el libro también está como causalidad e imputación. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos o hablamos del naturalismo y el positivismo en la unidad 1 y Kelsen era un positivista, es decir, él tomaba o creía fervientemente que el derecho nacía a partir de la norma escrita, la cual tuviera una sanción. Esto genera, digamos, una teoría que él tiene en el que confronta lo natural y lo social, de alguna manera. Él dice que la norma jurídica se basan en los principios que surgen de lo que debe ser, del deber ser, en las normas del deber ser, de cómo deben ser las cosas. En cambio, en la naturaleza, las cosas se basan por las leyes del ser. Esto ahora parece chino, pero cuando yo lo empiece a explicar lo van a entender. ¿Él qué dice? Para que algo, o sea, la sanción es una consecuencia de una conducta que una norma dice que es sancionable. Ahora, esa quiere decir que la sanción es la consecuencia de una acción. Esa relación entre la acción y la consecuencia surge de una creación artificial que hizo el hombre, es decir, la sociedad, el legislador, si se quiere, en algún momento dijo, bueno, esta conducta es mala, entonces si alguien comete esta conducta le vamos a aplicar una sanción. Pero no hay una vinculación natural entre esa conducta y determinada sanción. Es decir, así como alguien dijo, el que mata a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión, puede haber dicho el que mata a otro le corresponden 1000 años de prisión, o el que mata a otro le corresponde una multa. O sea que no hay una relación natural o una consecuencia natural entre la acción y su consecuencia. Ese nexo artificial que une la acción con la sanción o con la consecuencia es lo que se llama imputación.
Por eso ustedes a veces escuchan que se habla del imputado, cuando se habla de un caso penal, o de la imputación, le imputaron tal delito. Bueno, la imputación es el acto, el nexo por el cual a una conducta que está castigada le corresponde la sanción. En cambio, en la naturaleza hay una relación en esas leyes del ser que se llama de causalidad, de causa a efecto. Es una relación natural, no es una relación artificial creada por el hombre, es una relación que se da naturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo un metal lo caliento, se dobla naturalmente y se va a doblar naturalmente en todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque el metal, por una reacción natural, sometido al calor, se dilata y se ablanda. Entonces, el hombre no puede hacer que el metal sometido al calor no se dilate, y eso va a ser igual en todo tiempo y en todo lugar. Mientras que en realidad, en lo que es las normas jurídicas, no en todos los países una conducta será castigada como un delito y además no tendrá la misma pena. En algunos países tendrá una pena más leve y en otros una pena más grave. Y esto se da precisamente porque el hombre tiene de alguna manera una intervención artificial en la creación del derecho, mientras que en la naturaleza las normas son de carácter natural y no la intervención del hombre no las puede alterar, digamos, en ese sentido. Esto es lo que Kelsen llama la causalidad y la imputación. Es la teoría de la norma jurídica de Kelsen. Un segundo tema que tenemos que ver en esta unidad tiene que ver con lo que llamamos el acto ilícito, el acto antijurídico o el delito. Son formas similares de llamarlo. Es normal decir que un acto es un delito cuando merece ser castigado. Sin embargo, Kelsen, que ya lo nombré 2 veces y no dije quién es, Kelsen es un jurista austríaco que es el autor y creador de la teoría pura del derecho, es un positivista muy reconocido, un gran cultor de la escuela positivista. Bueno, Kelsen, Hans Kelsen, contradice esto, o sea, dijimos que se considera que una conducta es delictiva cuando merece ser sancionada. Hans Kelsen le da un enfoque completamente opuesto a esto y dice, en realidad una conducta es delictiva cuando una norma jurídica establece que al que la comete le corresponde una sanción. O sea, él dice que el enfoque anterior que dijimos nosotros, una conducta es delictiva cuando merece ser sancionada, es una postura naturalista. Es decir, se parte de que la conducta es mala y por eso se la sanciona. En cambio, él dice, no hay conductas buenas o malas. Son conductas. Pasan a ser malas cuando se establece en una norma jurídica que eso es un delito y se le aplica una sanción. Es decir, es una postura positivista y completamente diametral. Mientras que en la postura inicial, cuando decimos una conducta es delictiva cuando merece ser sancionada, estamos partiendo de que algo es malo en sí mismo. Pareciera muy parecido a lo que es de que algo está embebido en la razón del hombre, que sabe lo que está bien y lo que está mal. En cambio, Kelsen dice, no, una conducta es delictiva cuando una norma dice que es delictiva y le aplica una sanción. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, entonces, ¿cuándo hay delito? Es normal decir, cometió un delito porque violó una norma jurídica. En el ámbito penal es muy común. Cometió un delito porque violó una norma jurídica. Pero sin embargo, Kelsen cuestiona esto. Porque violó o porque incumplió. No es normal decir, no cumplió con la norma jurídica y se le aplica una sanción. ¿Y Kelsen cuestiona esto? Porque dice, por ejemplo, en la norma que dice que castiga el homicidio, el artículo 79 del Código Penal dice, el que matare a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Entonces, al que mate a otro,
le van a aplicar de 8 a 25 años de prisión. Quiere decir que en realidad la persona no incumplió la norma jurídica, la cumplió precisamente, hizo lo que la norma decía para que le corresponda la sanción. Entonces, mientras que lo normal es que uno diga, no cumplió con la norma jurídica, no cumplió con la ley y por eso lo sancionan, Kelsen dice al revés, cuando son normas de tipo penal y casi todas las normas que tienen sanciones, precisamente uno cumple la condición que establece la norma para que le corresponda la sanción. Entonces, es el cumplimiento de la norma lo que hace que corresponda o que se acarree la sanción. Pero entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿está equivocado una postura o está equivocada la otra? En realidad, no. ¿Qué pasa? Las normas jurídicas entrañan dentro de sí un deseo de encuadrar la conducta de los ciudadanos en un determinado sentido. Eso es lo que se llama el deber ser o el deber jurídico. Yo les dije cuando empezamos a hablar de causalidad y imputación que las normas jurídicas se dan en lo que Kelsen llama las normas que surgen del deber ser. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque la norma jurídica, cuando establece que el que mata a otro le corresponden de 8 a 25 años de prisión, lo que está diciendo es lo que debe ser, no matar. Por lo general, el deber ser o el deber jurídico, que es lo mismo, es la conducta que la norma espera del ciudadano, lo que la norma jurídica pretende del ciudadano. ¿Qué quiere la norma jurídica del ciudadano? Bueno, quiere que obre bien, o sea, que no viole o que no cometa esa conducta sancionada, depende de cómo lo queramos ver, si del lado de Kelsen o del otro lado. Y bueno, entonces lo que lo que la norma quiere es el deber ser, es lo que debe ser, es el deber jurídico. Y el deber jurídico, ¿dónde lo encontramos? Y no lo vamos a encontrar en la norma jurídica. Cuando yo digo, el que matare a otro, le corresponden de 8 a 25 años de prisión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que no quiero que maten. Entonces el deber jurídico es no matar. El deber jurídico es la obligación de no matar. Y la norma no dice no mates. Dice, el que mate a otro, le voy a aplicar esta sanción. Entonces, dentro de esa norma, el deber jurídico como una norma secundaria o como una norma implícita, dice no mates. O otra norma, por ejemplo, el que no pague tal impuesto le corresponde tal multa. Bueno, ¿cuál es el deber jurídico? Pagar el impuesto. ¿Cuál es el deber ser? Pagar el impuesto. Ahora, la norma dice paga el impuesto, no dice el que no pague, le aplico esta multa. Bueno, el deber ser está implícito, está en una norma secundaria. Implícito quiere decir que no está expreso en el texto de la norma, está atrás. Uno lo advierte sabiendo que si esta conducta está sancionada, entonces indudablemente es porque lo que se busca es otra conducta opuesta a la que está sancionada. Y ahí es donde encontramos el deber jurídico o el deber ser. Bueno, si bien nosotros debíamos ver después como un tema aparte deber jurídico, a mí me gusta darlo junto con el acto antijurídico, porque es la manera de entenderlo. Si yo de deber jurídico como un tema aislado, no se llega a entender cabalmente como se puede entender si uno ve al deber jurídico como el deber ser o como la norma secundaria que encuadra la norma que sanciona el acto antijurídico. Así que bueno, creo que esto es la mejor forma de entender que el acto antijurídico tiene una contracara, que es el deber ser o lo que debe ser, que lo conocemos como deber jurídico. Ahora, ya hablamos del acto antijurídico así en términos teóricos, pero me gustaría que ahora ustedes sepan o entiendan cómo se compone un acto antijurídico, qué tiene que tener una acción para ser considerada delito. Y para eso vamos a valernos. En el libro hay un capítulo que yo les mandé en el que van a ver 3 definiciones de Kelsen, que es en realidad como una introducción, pero lo que a nosotros nos interesa es la definición de von Belin, que también está en el libro,
von Bellin era un jurista que en el año 1906 definió al delito como la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y ahora vamos a desgranar esta definición. ¿Por qué decimos que el delito es una acción? O sea, para que haya un delito tiene que haber una acción, tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica, tiene que ser culpable y si tiene todo eso es punible o sea sancionable. Ahora, ¿qué quiere decir que se hace una acción? Bueno, una acción puede ser tanto un movimiento corporal voluntario como la ausencia de ese movimiento. Quiere decir que yo puedo cometer un delito por acción, o sea, por cometer pero también por omisión, por ausencia de movimiento. Y yo digo que el caso, un caso que es aberrante, que es feo, pero que se entiende perfecto, que es la madre que deja de amamantar a su hijo y este muere de hambre, muere de inanición. Es decir, la madre no cometió ninguna acción para que el niño muera, pero el hecho de esa omisión de darle, de amamantarlo, hace que el nene muera. Entonces eso sería un delito por omisión, por ejemplo. Y un delito por acción es un delito donde yo hago un movimiento corporal voluntario destinado a cometer el delito. Por ejemplo, disparo un arma o pego un golpe de puño, etc. Entonces, la acción quiere decir que puede haber un movimiento corporal voluntario o la ausencia de ese movimiento. Típica. Si tenemos acción, hay que ver si es típica. ¿Qué quiere decir que sea típica? Que sea típica quiere decir que haya una norma jurídica que la describa específicamente. Por ejemplo, si la norma dice el que mata a otro le corresponde tal pena, está diciendo el que mate a otro. No importa de qué manera, no importa en qué circunstancias. Entonces, en esa norma encuadra casi todos los casos en que alguien mate a otro. Ahora, si la norma dice el que mate a otro en riña, entonces ya estamos hablando de que tiene que haber un homicidio en riña. Si la norma dice el que mate a otro en un robo, estamos hablando de que... Entonces, si la persona mató a alguien en un accidente de tránsito y la norma dice el que mate a otro en una riña, no sería típica. Si la norma dice el que mate a otro en un robo y la muerte fue un accidente de tránsito, no sería típica. La tipicidad quiere decir que la conducta que se quiere sancionar esté perfectamente descrita en la norma jurídica que se quiere aplicar. O tiene que haber una norma jurídica que la describa. Ahí tenemos una acción que es típica, es decir, si yo maté, hay una acción. Ahora, ¿es típica? Bueno, veremos. Sí, obviamente que sí, pero digo, depende de la conducta que se trate, habrá que ver si es delito o no, si es típica, si hay una norma jurídica que la describe. Luego, si tenemos una acción típica, tenemos que ver si es antijurídica. ¿Y qué quiere decir que es antijurídica? Que esté en contra del ordenamiento jurídico. Y uno va a decir, bueno, profesor, pero si la norma es típica, si hay un tipo penal que sanciona esa conducta, es antijurídica. No necesariamente, porque puede haber lo que se llaman causales de justificación. ¿Y qué son las causales de justificación? Bueno, son por ejemplo la legítima defensa, la inimputabilidad, son distintas normas jurídicas que dispensan o perdonan cierta conducta que de otro modo sería sancionada en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la omisión de auxilio. La omisión de auxilio es un delito. Ahora, si alguien se cae de un barco en alta mar y yo estoy sobre el borde del barco y lo veo caer, y yo no soy un guardavidas profesional y no sé nadar bien, y no me tiro al agua para salvarlo, ¿podrían condenarme por omisión de auxilio? Y la verdad es que no. Ahora, si yo estoy en mi puesto de trabajo como guardavidas profesional y una persona está en el agua ahogándose y yo la veo y, y no acudo a rescatarla, y probablemente sea omisión de auxilio, quizás mucho más grave, un homicidio negligente, pero por eso hay que ver las circunstancias. Pongo otro ejemplo. Yo estoy en mi domicilio y una persona en la noche rompe la puerta intentando entrar a robar con un arma en la mano y yo me defiendo y le propino un disparo.
Bueno, la norma dice que matar a otro en un robo le corresponden de 8 a 25 años de prisión. Justo era en un robo y yo maté a otro. Sería lógico que a mí me condenen por matar a alguien que entró a mi casa en un robo, pero yo no estaba robando. La norma dice que mate a otro en un robo. Homicidio en robo. Ahora, yo no estaba robando, yo me estaba defendiendo, es legítima defensa. Bueno, entonces hay una acción típica, pero no es antijurídica. La antijuricidad es ver que no exista lo que se llaman causales de justificación. Esas causales de justificación son las que permiten que determinadas acciones típicas no estén penadas. Luego tenemos la culpabilidad. Dijimos que si una acción, si hay acción, si es típica y si es antijurídica, hay que revisar el elemento culpabilidad. Que este elemento tiene un nombre que confunde, porque uno cuando habla de culpa, vamos a ver que la culpabilidad se puede medir de tres maneras. Hay delitos dolosos, hay delitos culposos y hay delitos de dolo eventual. Los delitos dolosos son aquellos donde el sujeto tiene la intención de generar la acción delictiva. La persona salió con la intención de robar, con la intención de matar, con la intención de cometer el delito. Eso es una acción dolosa. Obra con pleno conocimiento del resultado posible de su acto y lo quiere realizar. Obra con total discernimiento, intención y libertad. Son las tres causas de la libre voluntad. Discernimiento, discierne lo que está bien de lo que está mal, tiene la intención de realizar ese acto y tiene la libertad para decidir realizarlo o no realizarlo. Discernimiento, intención y libertad. Eso es la conducta dolosa. La conducta culposa es aquella conducta donde el sujeto no quiere cometer el hecho, lo comete obrando con imprudencia, impericia o negligencia. Entonces, ahí no hay una intención de causar un daño, no hay una intención de generar un delito, de cometer un delito. Se comete porque obró sin medir las consecuencias o sin ser prudente, sin respetar los reglamentos a su cargo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría entrar un accidente de tránsito donde la persona circulaba a velocidad quizás un poco más rápido de lo que correspondía de acuerdo a la norma de tránsito, o llovía y no previó una distancia de frenado adecuado y causa una lesión o causa la muerte de otra persona. Esa persona no salió de su casa con el auto diciendo voy a matar a una persona, salió para ir a trabajar, salió para ir a hacer un mandado y tuvo la mala suerte, o la mala suerte no, cometió el error de no ser suficientemente prudente y por eso cometió un acto ilícito, una acción típica y antijurídica, pero la cometió por culpa. Es culposa, no tuvo la intención de causarla. Distinto es si sale de la casa con el auto y dice, voy a ir a pisar a fulano de tal. Entonces en ese caso es una acción dolosa. Pero en este caso, cuando la persona no tuvo la intención, es solamente por imprudencia, impericia o negligencia, estamos frente a una conducta culposa. Y después tenemos el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es una conducta culposa, pero de tal gravedad que se le asemeja al dolo, por una ficción legal. ¿Y cuál podría ser el caso? Bueno, hemos tenido varios. Por ejemplo, cuando hay una imprudencia o una negligencia o una impericia de tal magnitud que la persona debió representarse el resultado dañoso que iba a causar. Y voy a poner un ejemplo y se va a entender perfecto. Si yo causo una muerte o una lesión en un accidente de tránsito por una cuestión de que no calculé la distancia de frenado o me fallaron los frenos del auto y el auto no frenó a tiempo. Bueno, puede ser una conducta, es una conducta culposa. Ahora, si yo salí de noche, a cenar, tomé bastante alcohol, me drogué y después arreglé una picada con una persona, una picada de una carrera de autos, y fui a la avenida Calchaquí el lunes a las 8 de la mañana, alcoholizado, narcotizado, sin dormir, y corrí una picada, perdí el control del vehículo y impacté a peatones que cruzaban la avenida, cruzando semáforos en rojo. ¿Ustedes piensan que uno podría alegar
imprudencia, impericia o negligencia? La persona desde el momento que bebe, se narcotiza, corre picadas a una velocidad desmesurada, pasando semáforos en rojo, en una avenida de tráfico vehicular fluido, en una hora en que se sabe que está lleno de personas, indudablemente es una conducta que, si bien es culposa, se le asemeja al dolo por la gravedad de la conducta. Entonces estamos frente a una conducta grave, una negligencia grave, y se le asemeja al dolo. Dije cuando estudiamos este elemento que era, dije, hay acción típica antijurídica, hay que ver el elemento culpabilidad, pero acuérdense que la culpabilidad se puede medir en dolo, culpa o dolo eventual. Por eso, la culpabilidad por culpa confunde, porque no solamente puede ser culpable por culpa, sino por dolo eventual. Tengan en cuenta que hay un tema terminológico que hay que tener en cuenta. Y bueno, y si la acción es típica, si hay una acción, si es típica, si es antijurídica y si es culpable, sea por culpa, por dolo eventual, es punible, es sancionable entonces, punible quiere decir sancionable, se le corresponde un castigo y estamos frente a un delito. Bueno, con esto cerramos el primer video de la unidad 2. Nos vemos en el próximo video para seguir con los temas que faltan. Hasta luego.